Hoy anunciamos, y vieron seguramente todos ayer, que hubo un pico de contagios en Villa Azul, que está en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Quilmes y Avellaneda. Hicieron un aislamiento de la zona, es un barrio popular, denuncian hacinamiento, falta de agua. Y para hablar de este tema estamos con María Maneiro, que es socióloga, investigadora del CONICET, del Instituto Germani, también en el programa de conflicto social. Ella es parte de un equipo de investigación que está estudiando el impacto del COVID en la zona sur, justamente de la provincia de Buenos Aires. Hola, buenos días, María. Acá Jessica Calcaño te habla. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Justo se había cortado un poquitito, pero sí, ahí los estoy escuchando. Buen día, gracias por la invitación. No, gracias a vos por comunicarse. Ella es María Maneiro. Lo que queríamos empezar es preguntándote sobre cuáles son las características habitacionales y laborales en la zona del municipio de Quilmes en particular que están influyendo en la curva de contagios que vimos, bueno, sobre todo en el día de ayer. Bueno, primero que nada te quiero contar que nosotros estamos haciendo un trabajo ya hace 2 meses de investigación sobre el desarrollo de esta enfermedad en la zona sur y que desde un comienzo Quilmes apareció como uno de los municipios más preocupantes para nosotros, los que trabajamos desde las ciencias sociales, porque es un municipio con enormes desigualdades sociales que se pueden observar en la gran cantidad de barrios populares que tiene. Uno de los barrios populares más importantes es Villa Itatí, que queda enfrente de Villa Azul y en algún sentido forma parte de la misma estructura habitacional y de la misma historia. Son villas que se generan en los procesos de industrialización de los 40, con migraciones internas fundamentalmente, y que se ligan a las modalidades de industrialización tradicional que tuvo nuestro país en ese momento, antes de los 50. Esta villa, Villa Itatí, en los 70 se divide en dos de manera absolutamente externa y artificial a partir de una autopista que se llama Acceso Sudeste, que pasa por el medio de las dos, dejando por un lado, digamos, en la margen sur a Villa Itatí, con una población mucho mayor, y en la margen norte a Villa Azul, que es la que en este momento nos preocupa especialmente, con una población un poco menor. Entonces, digamos, son barrios que conocemos desde hace mucho tiempo y que tienen algunas características particulares. ¿Me estás escuchando? Sí, estamos escuchando. Tienen algunas características particulares porque además Villa Azul tuvo una nueva toma que se produjo hace unos 10 años, heterogeneizando entonces y vulnerabilizando inclusive más las características habitacionales y sociales que ya tenía. Un censo que se realizó en 2018, que lo hizo la provincia de Buenos Aires y cuyos datos son oficiales y todos conocemos, ya nos contaba que el 72% de las viviendas de Villa Azul, son datos solamente de la parte del municipio de Quilmes, que es la más extensa, están compuestos de materiales poco resistentes, que el 46% de los hogares tiene basurales en su cuadra, el 25% tiene problemas de desborde cloacal, casi el 70% de la población no tiene ninguna cobertura de salud que no sea la pública, más del 70% de la población no tiene la educación secundaria terminada, con lo cual, digamos, son poblaciones que tienen déficits sociales y vulnerabilidades de largo plazo. Discúlpame, María, también te quería preguntar, denunciaba mucho también sobre el problema del acceso a agua potable y también al gas, digamos que ayer, bueno, algunos llegaban bolsones de comidas y que había dificultad también para poder cocinar y poder alimentar a la población. ¿Eso tenés algunos datos al respecto? Sí, mira, si bien el acceso a agua potable, digamos, a red de agua es un poco más alto que en otros barrios populares, sin embargo,
El problema es que es un acceso a agua sin presión, que es un problema que tenemos en varios barrios de la zona. De hecho, en un barrio cercano, el 9 de agosto, una organización social, el MTE, está haciendo una obra para dar presión y que realmente el servicio de agua llegue a las casas. Claro. Porque si uno tiene agua en su casa, pero sin embargo esa agua que tiene en su casa no tiene presión y solamente tenés un hilito, en este momento se torna un problema de enorme complejidad. Es verdad de cualquier manera que hay aproximadamente 90 hogares que no tienen aguas en sus casas, pero muchos de ellos tienen, lo que pasa es que si tienen sin presión es como no tener. Claro, exactamente. Y por estas características que vos mencionás que tiene esta zona de Villa Azul, ¿vos considerás que era previsible que se dispare un pico de contagios del COVID? Mira, justamente nuestro intento de trabajar desde las ciencias sociales, con el conocimiento, poniendo a disposición de la política pública el conocimiento, era para que ya hace 2 meses que estamos con esto, era justamente para que se puedan entablar políticas de cuidado de la salud que no lleguen a posteriori de manera solamente represiva, porque es esperable justamente que en ámbitos de gran vulnerabilidad el cuidado de la salud sea muy complejo, justamente porque si la mayoría de la población no tiene ingresos fijos, si la mayoría de la población trabaja en actividades informales, si la mayoría de la población no tiene en su propia casa las características habitacionales que le permiten estar resguardado, entonces obviamente es muy difícil que esas personas pudieran cumplir el aislamiento de la forma que lo pueden cumplir otras fracciones sociales. Claro. Como nosotros sabemos que ese aislamiento es necesario para que este virus, que es tan contagioso, no se propague, desde el principio lo que nosotros estamos intentando proponer era una modalidad de cuarentena situada con políticas públicas de cuidados específicas para cada una de las fracciones sociales, en este caso las más vulnerables, que desde un comienzo buscaran formas de suplir estos déficits de agua y suplir estos déficits de ingresos dinerarios que tienen estas poblaciones con otras modalidades de reparto de alimentos, etcétera, etcétera, para que no lleguemos a esta situación. Y cuando lleguemos a esta situación, primero haya una modalidad de cuidado represivo y luego después una modalidad de cuidado más integral y amplia de toda la población. Claro. Recordamos, estamos hablando con María Maneiro, que es socióloga e investigadora y es parte de un equipo que está investigando particularmente la zona sur de la provincia de Buenos Aires. También de los informes que leí que han hecho, analizan también el impacto en los trabajadores. ¿Podés comentar un poco qué conclusiones sacaron en cómo afecta esta pandemia en los trabajadores de la zona sur? Sí, ya te comento un poquito de esto. Solo para terminar con esto, digamos, igual de cualquier manera, tenemos que tener cuidado con el fetichismo del dato de la cantidad de casos confirmados. La cantidad de casos confirmados en Quilmes es altísima, tenemos 313 casos y estamos muy preocupados por el ascenso de la curva. Sin embargo, siempre esos datos hay que mirarlos en relación a la cantidad de población que tiene el municipio. Claro. Y en realidad, en relación a la cantidad de población que tiene el municipio, digamos, nosotros tenemos 47 casos cada 100.000 habitantes en Quilmes y, por ejemplo, en Avellaneda, con menos casos, 205, tenemos 57 casos por cada 100.000 habitantes. Claro. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado a veces con los datos absolutos, porque siempre hay que relacionarlos con la cantidad de población que vive en ese lugar. Son datos preocupantes, son datos que nos tienen que llamar la atención y además tenemos que prestar mucha atención acerca de dónde están. Pero sin embargo siempre miremos los datos absolutos y los datos relativos. Bien. Lo mismo en relación a la letalidad. Bueno, ahora sí, voy a los trabajadores. El cuidado de la cuarentena, la cuarentena solo puede ser vivida en la medida de que haya personas que se ocupen de los demás. Ocuparse de los demás es producir alimentos, es producir la posibilidad de transporte, de energía, cuidar a los enfermos.
gestionar alimentos en los barrios populares. Nosotros no podemos tener datos en este momento, por ejemplo, de qué pasa con los comedores, estamos muy preocupados con eso, ¿no? Por ejemplo, los cebollitas que están allí, digamos, pero muchos comedores que son los que realmente están llevando adelante la posibilidad de que la gente se alimente, pero sí tenemos algunos datos de los trabajadores esenciales. Los trabajadores esenciales, muchas veces hemos conversado, los que más nos preocupan son los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud son una de las primeras líneas y realmente se encuentran en situaciones muchas veces de gran vulnerabilidad frente a tener que ocuparse de el cuidado de los enfermos. Este cuidado de los enfermos se produce por diversas profesiones que se ocupan de la salud y los más vulnerables son justamente aquellas profesiones peor pagadas y muchas veces feminizadas. Entonces los datos que nosotros encontramos entre los trabajadores de la salud de nuestra región, como también en la provincia y como también en la nación, están fuertemente ligados a determinadas profesiones en específico, sobre todo enfermeras y bioquímicas, como profesiones más vulnerables y sobre todo, digamos, en una intersección de clase y de género. También hemos encontrado casos de personas con COVID entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sobre todo en los primeros casos, y muy probablemente tiene que ver con un foco de casos importados en Ezeiza. Y otra de las profesiones que ha sido muy castigada es la industria de la carne. Específicamente también en Quilmes hay un frigorífico, se llama el Federal, que por una irresponsabilidad patronal mantuvo abierto el frigorífico incluso después de un caso confirmado y se tuvo que cerrar a partir de la lucha de los vecinos y los trabajadores y de judicialización del caso, y hay una gran cantidad de casos de trabajadores y también de familiares. Así que bueno, en Quilmes estamos viviendo situaciones diversas y complejas para la población y para los trabajadores y los pobres en su conjunto. Y María, para terminar, si te parece, quería preguntarte, para que todos los que están escuchando o viendo el programa puedan acceder al informe que hacen ustedes, ¿dónde pueden encontrar ese informe y cada cuánto lo actualizan? Mira, quería contarte que nosotros somos un equipo de investigación, la investigación solamente se realiza de manera colectiva, así que bueno, un enorme saludo a todos mis compañeros de trabajo, que trabajamos muy bien, ¿no? Soledad Hernández Bouzo, Santiago Nardín, Hernán Olivera, Juan Pablo Borda y también Ariel Farías. Nosotros somos investigadores del Instituto Gino Germani, CONICET UBA, muchos de nosotros, otros son de otras instituciones, y trabajamos entonces junto con el asesoramiento experto de Sebastián Sustas y Rocío Rivero, y siempre publicamos nuestro trabajo en medium.com, COVID-19, región sanitaria sexta. Y cada 15 días ponemos nuevos informes. Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias María Maneiro por esta comunicación. Muy importante la información que vienen revelando. Esperamos poder contar con vos para ir actualizando también las investigaciones que están haciendo. Bueno, siempre a disposición y felicitaciones por este nuevo momento de Izquierda Diario. Muchas gracias, María.